Todos tenemos un tipo de personalidad particular y, al mismo tiempo, somos únicos. Para conocer quiénes somos realmente, es necesario conocer nuestra personalidad verdadera. La búsqueda del autoconocimiento nos permite comprender mejor la complejidad y las sutilezas de la condición humana, mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con las personas y con el mundo. En una de sus obras más tempranas e importantes, Tipos psicológicos, publicada en 1921, el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung acuñó los dos tipos de actitud bien conocidos, la introversión y la extroversión. Su motivación inicial para investigar la tipología surgió de su necesidad de entender por qué la psicología de Freud era tan diferente de la de Adler. Se dio cuenta de que el principio del placer de Freud y la voluntad de poder de Adler surgían de sus propias peculiaridades psicológicas. Para Freud, los objetos, cosas y personas tienen la mayor importancia, ya que, según su carácter específico, pueden promover o dificultar el deseo de placer del sujeto. El sujeto sigue siendo notablemente insignificante y no es más que un asiento de ansiedad. Para Adler, en cambio, los objetos funcionan como medios de supresión que abruman al sujeto, quien intenta superar su complejo de inferioridad al buscar un sentido de valía y pertenencia. Estas diferencias surgieron porque Freud era principalmente extrovertido, y Adler, introvertido. Jung escribe: cuando consideramos el curso de la vida humana, vemos cómo el destino de un individuo está determinado más por los objetos de su interés, mientras que en otro está determinado más por su propio mundo interior. La diferencia fundamental entre los dos tipos es que el extrovertido dirige su interés hacia el exterior, hacia el objeto, es decir, hacia la realidad externa, mientras que el introvertido dirige su interés hacia el interior, hacia el sujeto, es decir, hacia la realidad interna. La naturaleza reflexiva del introvertido lo lleva siempre a pensar y considerar antes de actuar. Su timidez y desconfianza hacia las cosas inducen a la vacilación, por lo que siempre tiene dificultades para adaptarse al mundo exterior. Por el contrario, el extrovertido tiene una relación positiva con las cosas, pues se siente atraído por ellas. Las situaciones nuevas y desconocidas lo fascinan. Por lo general, actúa primero y piensa después. El introvertido se asemeja a Prometeo, ya que tiende a prever y anticipar las cosas, mientras que el extrovertido se parece más a Epimeteo, actuando primero y reflexionando después. Para el extrovertido, el objeto actúa como un imán sobre las tendencias del sujeto. Su actitud está constantemente relacionada con el objeto, orientada por él, por lo que su interés y atención están dirigidos hacia su entorno, incluidas las cosas y las personas. Las cosas y las personas tienen para él una fascinación casi inagotable, por lo que normalmente no busca nada más. El peligro es que puede quedar absorbido por los objetos y perderse completamente en ellos. Este es el caso de un empresario que está constantemente orientado hacia la expansión de su empresa. A largo plazo, esto suele derivar en problemas mentales o físicos, que tienen un valor compensatorio al obligarlo a volver su atención hacia sí mismo. Una neurosis frecuente en el extrovertido es la histeria, un comportamiento emocional excesivo que parece fuera de control, una constante tendencia a hacerse interesante y causar impresión. Para el introvertido, el sujeto sigue siendo el centro de todo interés, como si el sujeto fuera un polo magnético que atrajera el objeto hacia sí mismo. Sin embargo, describir la actitud introvertida como egocéntrica es completamente engañoso. Jung escribe: todos conocemos a esas personas reservadas, inescrutables, más bien tímidas, que generan el mayor contraste posible con los personajes abiertos, sociables, joviales o al menos cordiales y accesibles, que están en buenos términos con todos o discuten con todos, pero siempre se relacionan con los demás de alguna manera y, a su vez, son afectados por ellos. Estos tipos parecen distribuirse al azar, ya que dentro de una única familia, un niño puede ser introvertido y otro extrovertido. Para Jung, el tipo de personalidad no puede ser una cuestión de intención consciente, sino que debe estar determinado por una causa inconsciente e instintiva. Por ello, debe tener un fundamento biológico, ya que no nacemos como una tabula rasa. En casos normales, sin embargo, es la tendencia biológica natural la que determinará el tipo de personalidad de una persona, a pesar de la influencia de las condiciones externas. Es importante notar que, si bien un mecanismo predominará naturalmente en cada persona, nadie puede ser puramente extrovertido o introvertido. En el introvertido, la extroversión permanece latente y sin desarrollar. En el extrovertido, la introversión lleva una existencia similar en la sombra. De hecho, la actitud no desarrollada se convierte en un rasgo de la sombra,
Todos aquellos aspectos de nosotros mismos de los que no somos conscientes, nuestro potencial no realizado, nuestra vida no vivida. Jung ofrece otro ejemplo sobre la interacción entre un introvertido y un extrovertido. Dos amigos llegan a un bosque y descubren una misteriosa cabaña desolada. Ambos sienten curiosidad, pero reaccionan de manera diferente. El introvertido se detiene, imaginando posibles peligros. Tal vez la cabaña pertenezca a una persona, quizás haya trampas o incluso animales salvajes dentro. Su mente se llena de escenarios inquietantes y duda sobre si deberían acercarse. El extrovertido, en cambio, avanza con entusiasmo, visualizando en su mente el descubrimiento de objetos antiguos, la posibilidad de un hallazgo intrigante o incluso la oportunidad de contar una gran historia más tarde. Finalmente, ambos entran. Dentro de la cabaña encuentran estanterías repletas de libros polvorientos y un escritorio con un diario viejo. Para el introvertido, esto es fascinante. Abre el diario y comienza a leer con avidez, perdido en las palabras, inmerso en la historia que se despliega ante él. Su timidez y reservas desaparecen y su mente se sumerge en el descubrimiento. El extrovertido, por otro lado, pronto se inquieta. Hojea un par de libros sin interés, camina por la habitación y empieza a sentirse aburrido. Para él, la cabaña ya ha perdido su atractivo, esperaba algo más emocionante, más dinámico. Curiosamente, sus roles se invierten. El introvertido, que al principio se resistía a entrar, ahora no quiere irse, absorto en su exploración. El extrovertido, que lideró la iniciativa, ahora se impacienta y se siente atrapado en un lugar que le resulta monótono. Sin embargo, este cambio también expone una debilidad en cada uno. El introvertido, tan sumido en su mundo, no se da cuenta de la creciente impaciencia de su amigo. El extrovertido, decepcionado por la falta de aventura, se vuelve irritable y ya no le importa la emoción de su compañero. Antes de entrar a la cabaña, ambos se complementaban bien. La cautela del introvertido equilibraba el impulso del extrovertido, y la confianza del extrovertido ayudó a dar el primer paso. Pero dentro, sus diferencias los separan, mostrando cómo el entorno puede influir en la dinámica entre ambos. La experiencia enseñó a Jung que un individuo puede distinguirse aún más por sus funciones psicológicas básicas, que son pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. La sensación nos dice que algo está presente, el pensamiento nos dice qué es y nos permite darle un nombre, el sentimiento nos dice su valor, y mediante la intuición tenemos una idea de lo que se puede hacer con ello, cuáles son sus posibilidades y hacia dónde se dirige. Las cuatro funciones son necesarias para una comprensión completa de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El pensamiento y el sentimiento son funciones racionales, mientras que la sensación y la intuición son funciones irracionales. Cada una de estas funciones puede ser introvertida o extrovertida, lo que las convierte en tipos de actitud. Los tipos de actitud se distinguen por su dirección de interés hacia el objeto o el sujeto, mientras que los tipos de función se centran en el movimiento de la libido. Para Jung, el concepto de libido no se limita al deseo sexual, como en Freud, sino que consiste en la totalidad de la energía psíquica. Desde el punto de vista genético, son las necesidades corporales como el hambre, la sed, el sueño y el sexo, así como los estados emocionales o afectos, lo que constituye la esencia de la libido. El pensamiento y el sentimiento son funciones racionales que intervienen en la toma de decisiones y están moldeadas por el juicio. El pensamiento se refiere al razonamiento cognitivo, nuestra capacidad para analizar y hacer juicios lógicos sobre información y hechos. Los tipos pensantes destacan en la resolución de problemas, ya que analizan las situaciones desde una perspectiva racional y determinan su postura sobre un tema. Suelen adoptar un enfoque más desapegado, lo que les permite elevarse a un punto de vista objetivo. Por el contrario, el sentimiento es la capacidad de evaluar los estados emocionales propios y ajenos, considerando el valor de algo y si debe ser aceptado o rechazado. Los tipos sentimentales se inclinan a evaluar las situaciones según cómo les hacen sentir, priorizando la dimensión afectiva en su juicio. Un tipo sentimental, al recibir una crítica constructiva sobre su pintura, puede sentir que toda su obra carece de valor, incluso si solo se le ha señalado un pequeño detalle técnico por mejorar. En su desesperación, podría considerar abandonar el arte por completo. En cambio, un tipo pensante, tras completar una exposición de su trabajo, podría recibir elogios y reconocimientos sin mostrar emoción aparente. No es que no le importe, sino que su reacción emocional ocurre después, cuando está solo y en un ambiente más reflexivo. En el uso cotidiano, el sentimiento suele confundirse con la emoción.
Algo se considera irracional cuando los sentimientos interfieren con los hechos. Sin embargo, psicológicamente, tanto el sentimiento como el pensamiento son funciones racionales. Mientras que el sentimiento suele ser voluntario y surge de la reflexión, las emociones ocurren de forma involuntaria y nos afectan sin que podamos controlarlas. El término más técnico para emoción es afecto, o dicho de otro modo, reacciones emocionales acompañadas de síntomas físicos y alteraciones en el pensamiento. Un afecto es una reacción involuntaria debido a un complejo activo, un término acuñado por Jung que se refiere a un grupo de ideas o imágenes cargadas emocionalmente. Jung enfatizó que los complejos en sí mismos no son negativos, solo sus efectos suelen serlo. De la misma manera que los átomos y moléculas son los componentes invisibles de los objetos físicos, los complejos son los bloques fundamentales de la psique y la fuente de todas las emociones humanas. Aparte de las dos funciones racionales, tenemos las funciones irracionales, que son nuestros modos directos de experiencia en el momento, influenciados no por la reflexión, sino por la percepción. Estas son la sensación y la intuición, y dependen de cómo tomamos la información. Debe enfatizarse que, al decir irracional, Jung no se refiere a un concepto opuesto a la razón, sino a una dimensión que la trasciende. La sensación es nuestra capacidad para percibir la realidad inmediata a través de los 5 sentidos físicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los tipos sensoriales son más realistas, inmersos en el momento y altamente estimulados por los sentidos. Suelen estar menos interesados en temas profundos o abstractos. Por otro lado, la intuición es nuestra capacidad para captar patrones complejos más allá de los datos sensoriales inmediatos. Nos permite percibir las posibilidades inherentes al presente. Esto ocurre cuando tenemos una corazonada de que algo va a suceder. Uno puede recibir información desde su interior o ser estimulado por lo que sucede en otra persona. Si un tipo intuitivo está aprendiendo a tocar el piano y logra tocar una melodía sencilla con algunos errores, en lugar de concentrarse en corregir su técnica o mejorar la precisión de las notas, comenzará a imaginar cómo la música influye en las emociones humanas, cómo sería crear una nueva teoría sobre la enseñanza musical o incluso cómo el piano podría ser una metáfora de la vida misma, perdiéndose en reflexiones abstractas en lugar de enfocarse en el aspecto concreto de su práctica. A diferencia de la sensación, la intuición percibe a través del inconsciente y no depende de la realidad concreta. Los dos tipos de actitudes, junto con las 4 funciones, producen 8 tipos de personalidad, cada una con sus propias particularidades. Estas son: pensamiento extrovertido, pensamiento introvertido, sentimiento extrovertido, sentimiento introvertido, sensación extrovertida, sensación introvertida, intuición extrovertida e intuición introvertida. Esta estructura cuádruple de la psique sigue siendo una de las descripciones más notables sobre cómo las personas pueden comprenderse a sí mismas, su relación con los demás y con el mundo. Para Jung, fue un gran hallazgo cuando posteriormente encontró confirmación de su idea, concebida de manera más intuitiva, en el hecho de que el modelo de la estructura cuádruple de la psique aparece en todas partes dentro de los mitos y el simbolismo religioso. Esta universalidad sugiere que la psique humana sigue patrones profundos y recurrentes, lo que refuerza la importancia de conocer nuestra propia estructura psicológica. Nuestra tarea es encontrar las coordenadas de nuestro verdadero ser, pues solo al comprender nuestro tipo de personalidad podremos acceder a la plenitud de nuestra existencia. El modelo de tipología de Jung no es un sistema de análisis del carácter ni un método para etiquetarnos a nosotros mismos o a los demás. Así como una brújula nos orienta en el mundo físico, la tipología de Jung sirve como una guía para la comprensión psicológica. Cuando una de las 4 funciones predomina de manera habitual, da lugar a un tipo específico, conocido como nuestra función primaria o dominante. De niños, nuestra tendencia natural es hacer aquello en lo que somos buenos y evitar lo que nos resulta difícil. A través de este comportamiento natural, la unilateralidad se refuerza cada vez más. Después está la influencia de la familia. Si un niño muestra talento para la construcción, se espera que se convierta en ingeniero. El entorno refuerza las tendencias unilaterales existentes, fomentando un mayor desarrollo de la función dominante y provocando una lenta degeneración del otro lado de la personalidad. Este es un proceso inevitable e incluso tiene grandes ventajas, siempre que se permita florecer el tipo natural de la persona. Todas las funciones pueden ser conscientes, pero solo consideramos que una función es verdaderamente consciente cuando su uso está bajo el control de la voluntad y su principio rector determina la orientación de la conciencia.
Esto ocurre cuando, por ejemplo, el pensamiento no es solo una reflexión o una rumiación, sino que sus conclusiones poseen una validez absoluta. A través de lo que Jung llama el proceso de diferenciación, separamos una función de las demás. Sin diferenciación, no tenemos dirección, ya que la orientación de una función hacia un objetivo depende de la eliminación de lo irrelevante. Una función indiferenciada es una condición arcaica caracterizada por confusión y ambivalencia, lo que puede llevar a una disociación de la personalidad. Esto sucede cuando las personas tienen dificultades para identificar su tipo natural, generalmente porque han sido condicionadas por su entorno a desarrollar una función distinta a la suya. Por ejemplo, un niño con inclinación artística al que se le exige convertirse en médico, o cuando una crianza excesivamente rígida impone un enfoque determinado en los hijos. Imaginemos que un niño es de tipo emocional, pero está rodeado de padres y hermanos con una orientación racional. Naturalmente, se convertirá en la oveja negra, y tendrá que reprimir su función principal. Podría seguir los pasos de su padre y convertirse en ingeniero, pero tendría muchas dificultades con el estudio y el trabajo. Se sentiría mal consigo mismo y se vería como un fracaso. Sin embargo, puede llegar un momento en el que se dé cuenta de que nunca se ha sentido a gusto en el mundo de la ingeniería, sino en el trato con las personas. De repente, encuentra el camino que realmente resuena con su ser, el que la naturaleza había diseñado para él. Como regla general, siempre que ocurre esta falsificación del tipo, el individuo se vuelve neurótico y solo puede curarse desarrollando la actitud acorde con su naturaleza. No obstante, no todo está perdido. Alguien que ha sido forzado a adoptar un tipo diferente al suyo ha sido empujado antes de tiempo a hacer algo que, en la segunda mitad de su vida, habría tenido que hacer de todos modos. En circunstancias normales, la primera mitad de la vida consiste en el desarrollo de la función dominante, mientras que en la segunda mitad de la vida se desarrolla la función inferior. Antes de que uno pueda siquiera pensar en desarrollar la función inferior, que es completamente incompatible con la función dominante, primero debe desarrollar las funciones auxiliares o complementarias, una segunda y tercera función que ejercen una influencia codeterminante en la conciencia. Jung escribe, naturalmente, solo aquellas funciones cuya naturaleza no se opone a la función dominante pueden aparecer como auxiliares. Por ejemplo, el sentimiento nunca puede actuar como segunda función junto con el pensamiento, porque, por su propia naturaleza, se opone demasiado al pensamiento. El pensamiento, si ha de ser un pensamiento real y fiel a su propio principio, debe excluir rigurosamente el sentimiento. Un individuo puede tener tanto pensamiento como sentimiento en el mismo nivel, pero esto es un caso de indiferenciación. La función auxiliar no puede ser antagónica a la función dominante. Por ejemplo, el pensamiento puede combinarse fácilmente con la intuición o la sensación como función auxiliar, ya que, al ser funciones de percepción, brindan una asistencia útil al pensamiento. La función auxiliar es posible y útil solo en la medida en que sirve a la función dominante, sin reclamar autonomía en su principio. Jung escribe, y cito, las combinaciones resultantes presentan el cuadro familiar de, por ejemplo, el pensamiento práctico aliado con la sensación, el pensamiento especulativo avanzando con la intuición artística seleccionando y presentando sus imágenes con la ayuda de los valores del sentimiento, la intuición filosófica sistematizando su visión en un pensamiento comprensible mediante un intelecto poderoso, y así sucesivamente. No es fácil determinar nuestro tipo de personalidad porque tendemos a asociarlo con funciones que deseamos poseer, en lugar de aquellas que realmente tenemos. Esto es natural, ya que la psique busca compensar nuestra unilateralidad. A menudo, las personas aseguran que pertenecen al tipo opuesto al que realmente son. Siempre se debe lidiar con la persona real. La verdadera educación solo puede partir de la realidad desnuda, no de un ideal. A diferencia de la función dominante y las funciones auxiliares, la función inferior o cuarta función está completamente sumergida en el inconsciente y solo puede integrarse parcialmente. Sin embargo, la función inferior es a menudo donde se encuentra el oro, el tesoro difícil de alcanzar. Es la puerta a través de la cual todas las figuras del inconsciente entran en la conciencia. Lo que más necesitas siempre se encuentra donde menos deseas mirar. Para Jung, la función inferior alberga el ánima o el animus, las imágenes del alma contrasexuales en la psique. Si alguien es un tipo de sentimiento introvertido, puede sentirse muy atraído por tipos de pensamiento extrovertido. Es común que una persona tenga una relación con el tipo opuesto,
lo que le permite, al menos temporalmente, evitar la tarea desagradable de enfrentar su propia función inferior. Esta es una de las grandes bendiciones y fuentes de felicidad en las primeras etapas del matrimonio, ya que todo el peso de la función inferior desaparece, y uno vive en una unidad dichosa con el otro. Sin embargo, después de algún tiempo, es precisamente esta función la que puede hacer que la relación se vuelva destructiva y tóxica. El problema surge cuando, en lugar de buscar el equilibrio, uno intenta influir en el otro con su propio tipo de personalidad y busca comprensión, solo para darse cuenta de que nunca se han entendido realmente, ya que cada uno habla un idioma diferente. Entonces comienza el conflicto entre los dos tipos. El valor de uno es la negación del valor del otro, lo que genera una depreciación mutua. La esencia de la función inferior es la autonomía, es independiente, ataca, fascina. Nos dice que ya no somos dueños de nosotros mismos y que ya no podemos distinguir correctamente entre nosotros y los demás. La mayoría de las personas, cuando su función inferior es tocada de alguna manera, se vuelven terriblemente infantiles, no pueden soportar la más mínima crítica y siempre se sienten atacadas. Es común perder la paciencia en este proceso y terminar rindiéndose, lo cual puede parecer desesperanzador. Pero es así por muy buenas razones. Si pensamos en el punto de inflexión de la vida, en los problemas del envejecimiento y del giro hacia el interior, entonces este ralentizamiento de todo el proceso vital mediante la integración de la función inferior es precisamente lo que se necesita. Es importante enfatizar nuevamente que ningún sistema de tipología es más que un indicador general de lo que las personas tienen en común y las diferencias entre ellas. Una vez que etiquetas a alguien, lo niegas. Para Jung, el propósito de una tipología psicológica no es simplemente clasificar a los seres humanos en categorías, ya que esto, por sí solo, resultaría inútil. Su objetivo no es mostrar, ni podría hacerlo, la unicidad de cada individuo. Mientras que la conformidad representa un aspecto de la persona, la singularidad constituye el otro. Sin embargo, existe algo que Jung sí admitió, que por nada prescindiría de esta brújula en sus viajes de descubrimiento psicológico. Sin un modelo de algún tipo, estamos simplemente perdidos en una cueva oscura sin una fuente de luz. No podemos decir, pensar o hacer nada que no esté teñido por nuestra particular manera de ver el mundo, lo que a su vez es una manifestación de nuestra tipología. En cuanto a la propia tipología de Jung, habló de ella en su última entrevista. Sus investigaciones científicas y observaciones sugieren que su función dominante era el pensamiento, acompañado de una fuerte intuición. Su conexión con la realidad no era especialmente destacada y enfrentaba grandes dificultades con el sentimiento. No obstante, deja claro que el tipo de personalidad no es algo fijo, sino que evoluciona a lo largo de la vida. Como aprendemos de Jung en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Cuando no surge una respuesta desde dentro ante los problemas y complejidades de la vida, estos, en última instancia, significan muy poco. Las circunstancias externas no son un sustituto de la experiencia interior. Por lo tanto, mi vida ha sido singularmente pobre en acontecimientos externos. No puedo decir mucho sobre ellos, pues me parecería vacío e insustancial. Solo puedo entenderme a la luz de los acontecimientos interiores. Son estos los que conforman la singularidad de mi vida.